coma fruto nadie de ti. Y le oyeron sus apóstoles. Y hermano, y lo que Dios hablaba se cumplía. Es como que antes, en el principio, dijo Dios, dice, sea la luz. Y fue la luz. Porque la palabra de Dios, porque esta Biblia, hermano, pues esta palabra tiene poder para transformar, para cambiarnos. Pero para eso nosotros tenemos que dar un nuevo nacimiento. Por eso es que cuando Nicodemo, un hombre letrado, un hombre, hermano, una escritura andante, que conocía toda la ley, vino escondido, dijo al maestro, le dijo, maestro, sabemos que viene de parte de Dios por las señales que tú haces, por tu fruto que daba Cristo. Y le dijo, pero nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo. Y Jesús le dijo, Nicodemo, de cierto te digo, repite 2 veces, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Por eso, hermano, uno que viene del mundo tiene que nacer de nuevo, tiene que tener un nuevo nacimiento. Si tenía 2 mujeres, tiene uno. Si se emborracha, ya no nace de nuevo, nace de Dios. Por eso dice que es nacido de carne, carne es todo lo que la carne desea. Pero el que es nacido de Dios, del Espíritu, Espíritu es. Entonces, hermano, Dios maldijo a la higuera. Dios maldijo, hermanos, y la higuera era tipo de Israel. Cuando Jesucristo vino a reclamar el fruto, hermano, lo mataron, lo despreciaron, lo escupieron, lo dieron de puñetazos, dice la palabra de Dios. Pero él era maestro de maestros, no respondía, hermano, dice, fue como un cordero endurecido, no abrió su boca, dice, delante de sus trasquiladores. Pero muchas veces nosotros, hermano, reaccionamos. ¿Por qué? Porque todavía estamos viviendo en la carne. Sé que si alguien nos da en la mejilla, si estamos en la carne vamos a reaccionar. Pero el maestro no, hermano. Si le da una cara, dice daba la otra mejilla. Entonces aquí el Señor, hermanos, lanza una maldición. Lanza una maldición, hermanos. Y vamos a otro libro, hermanos. Ahí no, hermanos, en el versículo 20. Vamos a leer el versículo 20, hermanos. El versículo 20 dice, usted ahí me sigue con la Biblia, dice, y para, pueden ponerse de pie, hermano, vamos a poner de pie, hermano. Dice la palabra de Dios, el versículo 20 y el versículo 21 hay que leer, todos juntos. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, maestro, mira la higuera que maldijiste se ha secado. Pueden tomar suficiente, hermano. ¿Qué quiere decir, hermano? Esta sentencia también va para nosotros, los cristianos. Si nosotros, hermano, como cristianos, no damos frutos, nos vamos a secar. Yo no va a haber deseo de orar, no va a haber deseo de leer la palabra. No va a haber deseo, hermano, de buscar a Dios. No vamos a secar. ¿Por qué, hermano? Porque el Señor reclama frutos. Él nos dice en su palabra, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que cree será salvo, mas el que no creyere será perdonado. Entonces el Señor, hermano, va a reclamar fruto. ¿Qué fruto estamos dando como cristianos? Eso es lo que dice la palabra de Dios, hermanos. A veces nosotros, humanamente, hermano, por eso es bueno llenarnos del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo, hermano, nos dé fuerza para predicar la palabra de Dios, para que nos dé fuerza para orar, para que nos dé fuerza para ayudarnos, porque solo no podemos, hermano. Entonces, hermano, con esa fuerza del Señor vamos a poder, porque, hermanos, el Señor le manda una maldición aquí al pueblo de Israel, y eso también va para cada uno de nosotros. Porque, hermano, la vida del cristiano no es fácil, es difícil, hermano. ¿Por qué? Levantarse a orar 5 o 4 de la mañana como cristianos. A veces tenemos que dejar de dormir más para poder orar.
antes de acostarnos, antes de levantarnos. Porque la oración es importante, hermano. Si me acuerdo una vez cuando estaba orando en la mina, cuando nos quedábamos 14 días encerrados ahí, el Señor me mostraba cuando oraba la importancia de la oración. Él hace cerca en tu familia, Él cubre tu familia. Cuando, hermano, tú le buscas a Dios de corazón, Dios empieza, hermano, a abrirte el entendimiento. Por eso a veces nosotros podemos leer la palabra, pero no entendemos. Tenemos que pedir sabiduría a Dios para que Él nos dé el entendimiento. Y acá dice, hermanos, pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira la higuera que dijiste se ha secado. Pero Pedro no había entendido, hermanos. Los apóstoles no comprendían todavía sabía el mensaje. Por eso es que cuando a Jesús le agarran, Pedro negó 3 veces al Señor. No conozco a ese hombre, dijo. No sé quién es ese hombre. Porque Pedro, hermano, no se había llenado del Espíritu Santo. Por eso que a veces nosotros, cuando nos dicen, tú eres cristiano, mentimos, decimos no. Cuando te dicen toma una cerveza, decimos no, el doctor me ha dicho para no tomar. ¿Por qué? Porque todavía no hemos nacido de nuevo, porque todavía no estamos llenos del Espíritu Santo. Entonces acá, hermano, Pedro dice: Maestro, mira lo que han maldecido, se ha secado. Y esa sentencia iba para el pueblo de Israel, pero esa sentencia también iba para nosotros, hermano. Porque la planta, el árbol, el tipo del cristiano, tipo del creyente. Y a veces cuando estamos frente a un ingeniero, pensamos que él tiene más capacidad que nosotros. Pero, hermano, nosotros tenemos que hablar la palabra de Dios. Tenemos que decir que Cristo lo ama. Pero hoy día hay una asistente ahí. Yo le mandaba un mensaje de la palabra de Dios. Por más que es asistente, hermano, hay que mandarle la palabra de Dios. Hay que decirle que Cristo lo ama. Que Cristo, hermano, quiere salvarse, quiere salvarle. ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros, dentro de abajo de nuestros pies, millones de almas, hermano, están gritando. Los teólogos rusos, hermanos, llegaron a ese lugar de tormento llamado infierno. Ellos llegaron a ese lugar, hermano, y ese teólogo era un ateo. Él dijo: como ateo no creo en Dios, pero como geólogo creo en el infierno. Entonces, hermano, muchos en las redes sociales, por eso tú tienes que conocer la Biblia para que nadie te engañe. Están diciendo que no hay infierno, que la gente cuando se muere se va a dormir. El cuerpo, hermano, está sin vida. Pero una vez que uno muere, en Hebreos capítulo 9, versículo 27, dice la palabra del Señor: de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto viene el juicio. Y juicio, hermanos, es castigo, el fuego eterno. Entonces nosotros, mientras estamos en vida, debemos buscar a Dios como Él quiere, como Él se da gana. Y muchas veces, hermano, cuando nosotros ya no ayunamos, cuando nosotros no oramos, la carne se levanta. La carne, hermano, vuelve, por eso el ayuno, hermano, sujeta la carne. Por eso que Cristo tuvo que ayunar 40 días y 40 noches para poder ir a la cruz del Calvario. Si no, hermano, ¿cómo va a dominar la carne? Jesús dice: cuando era muy de noche, estaba en el monte orando. Cuando es muy de noche, cuando es oscuro, 5, 4 de la mañana, el maestro estaba orando, siendo todo Dios, siendo todo hombre, dándonos el ejemplo a nosotros, cómo debemos vivir como cristianos. Y dice: de vez en cuando se amanecía orando. Nosotros nunca nos amanecemos orando, porque no es fácil, hermano. Pero si una noche, hermano, tú te arrodillas ahí, te apuesto que el Señor te llena del Espíritu Santo. Y al otro día amaneces embriagado, pero no embriagado de vino, sino lleno, hermano, del Espíritu Santo. Entonces, hermano, acá dice: Maestro, la higuera que antes dijiste se ha secado. Se secó, hermano. Ahora vamos a Mateo, capítulo 7, atrasito, hermano, Mateo, capítulo 7, versículo 19 hasta el versículo 23.
capítulo, ahí mismo, en San Mateo, perdón, San Mateo, capítulo 7, versículo 19 hasta el versículo 23. San Mateo capítulo 7, versículo 19 hasta el versículo 23. Vamos a ponerlo todo de pie, hermanos. Dice la palabra del Señor, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Pueden tomar su asiento, hermanos. ¿Qué es lo que dice, hermanos? El árbol también, eso es lo que le decía, es tipo del creyente. Dice: y todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Todo árbol, hermanos, que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Cuando, hermano, usted empieza a amar a Dios de todo corazón, le empieza a buscar a Dios con todo su alma, con todo su corazón, hermano, vas a entender la palabra de Dios. El Espíritu Santo, hermano, te vas a entender. Te va a dar los dones. Hay 9 dones que Dios tiene para su iglesia. Entonces, hermano, te vas a entender el Señor lo que quiere con nosotros. Por eso dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Entonces, hermano, nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice que todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y muchos, hermanos, en este tiempo se ven en las redes sociales predicadores predicando, hermanos, lo que no está escrito en la palabra de Dios. Sabiendo, dice, según ellos, que están en tiempo de verano. Y una vez fue a una iglesia en Lima, hermano, cuando la iglesia que acá pertenecía a la iglesia Alianza Cristiana Misionera, ahí yo vi que, como era, dice, tiempo de verano, salían el short al frente, al altar de Dios. Pero eso ya, hermanos, son mandamientos de hombre. Por eso el Señor nos enseña a entender esta palabra, que nos enseña cada día, hermanos. Entonces dice: todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, hermano, vamos a Mateo mismo, capítulo 3. Mateo, más atrásito, capítulo 3, de versículo 10 hasta el versículo 12. Vamos a poner de pie, hermano, Mateo, capítulo 3, versículo 10 hasta el versículo 12. No se vaya a cansar, hermano, para ponerse en pie, sentándose, es la palabra de Dios. Mateo, capítulo 3, versículo 10, 12. Vamos a leer todos juntos, hermano. Dice la palabra del Señor: y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él nos bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Amén, hermano, ¿cuánto más así? Dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. El hacha, hermanos, ya está puesto, dice, a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo, la verdad, bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene a mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él bautizará en Espíritu Santo y en fuego. Entonces, hermano, lo que Dios Padre está diciendo, nosotros como cristianos debemos tener dos bautismos: el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu Santo. El bautismo en agua significa, hermano, cuando te metes dentro del agua, significa: yo muero para este mundo, y cuando sales, vivo para Cristo. Ya mueres para este mundo, ya acabaste para este mundo, y de ahí que tienes que cuidar tus vestiduras, pero muchas veces manchamos. Pero gracias damos a Dios que la palabra de Dios dice: hijitos, si habéis pecado, abogado tenemos para Cristo el justo. Entonces, hermanos, mientras tengamos vida,
Dios te está dando oportunidad. Pero ya cuando mueres, una vez que sales de tu cuerpo, hermano, ya no hay oportunidad. Hay bien sales salvo o bien condenado. Si eres de Cristo, te fuiste para la vida eterna. Si no fuiste de Cristo, para el tormento eterno. Y muchos que predican, hermano, no, que cuando claramente Jesús habla de rico y Lázaro, hay algo, hermano, no, que eso es una parábola, dice. Pero la parábola, hermano, nunca menciona nombre. Si tú lees la Escritura, en una palabra no vas a encontrar nombres. Pero ahí, hermano, esa historia habla de Lázaro, habla de Moisés, habla de los ángeles. Que en la muerte, dice Lázaro, fue llevado al seno de Abraham. Y el rico fue sepultado y abrió sus ojos en tormentos. Entonces la palabra de Dios es clara, hermano. Y acá dice el Señor, yo la verdad bautizo. Juan dice, yo la verdad bautizo en agua, pero viene a mí, cuyo digno no soy de llevar el calzado. Él es más poderoso que yo, y Él os bautizará en el Espíritu Santo y en fuego. Ahora, ¿cómo hay que recibir, hermano, ese bautismo del Espíritu Santo? Ese está depende de nosotros, según la búsqueda, hermano. Todos los días tú tienes que pedir, Señor, bautízame con el Espíritu Santo y fuego. Ahora, para eso tienes que limpiarte por dentro, también por fuera. Porque el Señor le dijo a los fariseos que le dijo, limpiarás el vaso por dentro y también limpiarás el vaso por fuera. Para que Dios pueda usarte, hermano. Porque cuando tú limpias un vaso para servir, lo limpias por dentro y también lo limpias por fuera. Siempre el Señor hablaba así. Le dijo, hipócritas fariseos, limpia primero el vaso por dentro, pero también tienes que limpiar por fuera. Por eso nosotros como cristianos nos vestimos así al creyente. Eso yo discuto con Chelsea, con mi esposa, yo muchas veces. Ella se cree ahí intelectual, pero no sabe que, hermanos, así como Satanás engañó a Adán y Eva, que estaban en conexión con Dios, Satanás puede engañar a cualquiera. Yesira hablaba nuevas lenguas, Yesira profetizaba, Yesira ganaba almas, predicaba la palabra de Dios. Pero es un descuido. Por eso dice, hermano, el Apocalipsis dice, recuerda por tanto de dónde has caído y vuelva a tu primer amor. Amén. Cuando estás enamorado, hermano, de una chica, no hay lluvia, no hay sol, no hay cansancio. Así es tu amor con Dios, un primer amor con Dios. Cuando ya tú, hermano, no estás en un primer amor con Dios, ya estás caído como cristiano. Ya, hermano, ya estás perdido. Entonces, hermano, nosotros tenemos que atender esta palabra de Dios. Como siempre dice el hermano Miguel, si no te gusta esta palabra, arráncala. A veces, hermano, todo predicador que realmente ama a Dios y ama las almas, va a predicar de acuerdo a esta palabra. No se va a salir, hermano, porque la palabra de Dios es el libro de Dios. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Esta palabra, hermano, nos alumbra. ¿Cómo debemos caminar nosotros? ¿Cómo debemos andar? Y muchos a veces, siervos, pastores, tienen temor de hablar porque dicen, no se va a ir. Pero no se va a ir, hermano. El verdadero creyente quiere hablar porque quiere salvarse. No quiere perderse. No quiere ir a una condenación. Porque todos cristianos, nosotros que sabemos, hermano, hemos leído las Escrituras. Debemos leer, hermanos, para que Él, hermanos, nos pueda guiar. Todo cristiano tiene que leer la Escritura, hermano, para que nadie le engañe. Y acá dice el Señor, tenemos que ser bautizados con el Espíritu Santo y en fuego. ¿Para qué, hermano? Para que cuando tú ores, cuando tú ayunes, sientes el poder de Dios. Sientes, hermano, como una corriente. Por eso, hermano, Chile Ávila dice cuando no tenía el bautismo del Espíritu Santo, porque se fue a una iglesia que no creía en esto. Hay iglesias que no creen en esto. Dice, eso fue para los apóstoles. Están negando, están blasfemando contra el Espíritu Santo. Y la Biblia dice que la blasfemia contra el Espíritu Santo no tiene perdón ni en el siglo venidero. ¿Cuál siglo venidero? Cuando Cristo venga a reinar los 1000 años.
después de la Tercera Guerra Mundial. Porque hermano, usted establecido en la Biblia todavía la Tercera Guerra Mundial, terremoto mundial, granizo. Está ahí, hermanos, el hombre, el anticristo, todo lo que está sucediendo ahorita está escrito en la palabra de Dios. Israel es el reloj profético de todo el mundo. Lo que está sucediendo en Israel se muestra, hermano, que en cualquier momento el Señor va a levantar a su pueblo, va a levantar su iglesia. Entonces nosotros tenemos que estar preparados para ese día, hermanos. Amén, hermanos. Amén. Vamos, hermanos, al contexto de la palabra de Dios, a Mateo capítulo 25, el mismo libro de Mateo capítulo 25, del versículo 14 hasta el versículo 30. Mateo, hermanos, capítulo 25, del versículo, hermanos, 14 hasta el versículo 30. Sí, versículo 14 del versículo 30. Amén, hermanos, vamos a poner en pie. San Mateo capítulo 25, versículo 14 hasta el versículo. Vamos a leer un versículo del 25. Dice el versículo 14: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Talentos, y a otro 2, y a otro 1, y cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Y después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y lo cuentas con ellos. Y llegó el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me has entregaste, aquí tienes he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entre el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, y sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Por lo cual tuve miedo y fui. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y recojo donde no esparcí. Por tanto, debéis haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo haber recibido lo que es mío con los intereses. Dale pues el talento y dado al que tiene 10 talentos. Porque el que tiene se será dado y tendrá más, y al que no tiene aún lo que tiene se será quitado. Juntos, hermano. Y al siervo inútil echarle en las tinieblas de la afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Amén, hermano, pueden tomar su asiento. Entonces acá el Señor, hermano, está reclamando el talento a cada uno que nos ha dado. Podemos llamar Miguel el talento de cantar a Dios, ¿no? Y a cada uno como trabaja en la casa del Señor, Dios lo premia, hermano. Tú piensas que aquí traes una alabanza, traes un coro, hermano, Dios te lo va a pagar. Porque dice, no es deudor de nadie. Hermano, a mí que Dios se me pagó a mí. Muriendo en la cruz del Calvario, hizo mucho por mí. Cada parte, hermano, en la vida y Reyes con Alexander, que yo lo trabajé un día en la pandemia, pero me están teniendo 60 días, 90 días total. O sea, Dios, hermanos, es misericordioso. Por eso cuando hay tiempo, dale ese tiempo a Dios, hermanos.
Dios es el que, hermano, te bendice según, hermano, tú cómo le sirves. Y acá dice, si Dios te da un talento, úsale en la cosa de Dios. Busca ese Dios, hermano, mientras te da vida. Mientras te dé ese talento, alaba a Dios. Haz lo que Dios quiere, hermanos. Mientras te da fuerza, hermano, busca a Dios. Porque, hermano, el culto, hermanos, ¿qué significa el culto? Adoración a Dios. ¿Qué dijo, hermano, Satanás a Jesús? En la tentación, hermano, dice, si postrado me adorares, todo el mundo te voy a dar. Entonces nosotros venimos aquí, hermano, a buscar a Dios, a adorar a Dios, a servirle por el trabajo, por la fuerza, por la salud que nos da, hermanos. Por eso venimos aquí a hacer su obra, a hacer su voluntad. Entonces acá dice, hermano, el Señor va a decir al inútil, dice, ¿qué dice aquel, hermano? Dice, y al siervo inútil echarle las tinieblas de afuera, allí será lloro y el crujir de dientes. A mi hermano, miren qué es lo que dice, hermano. Echarle, dice, a las tinieblas. ¿Y qué es tinieblas de afuera? La Biblia dice que el infierno es la más densa oscuridad. Ahí es oscuro, dice, donde el gusano no muere, el fuego nunca se apaga, donde es el crujir de dientes. ¿Alguna vez han tenido un dolor feo que te hizo crujir los dientes? Así es el lugar de tormento, hermanos. Por eso el Señor, hermano, nos manda, dice acá, si Dios te ha dado, pues úsalo para la gloria de Dios, no para la honra de nosotros. Toda la gloria y la honra, hermano, es para Dios. Para nosotros no, hermanos. El Señor dice en su palabra que nosotros somos siervos inútiles, porque todo lo que mandó a hacer, lo hacemos. Entonces, hermano, el Señor es claro en su palabra. Dice, porque al que tiene se le dará y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene será quitado. ¿Por qué, hermano? Porque a veces Dios nos da y nosotros mezquinamos, entonces te va a quitar y le va a dar que tiene más talento. Y dice abajo, y al siervo inútil echarle la tiniebla de afuera. Ahora, hermano, cuando tú vas a Apocalipsis, a veces nosotros tenemos miedo de predicar la palabra de Dios al compañero, a una licenciada, a un ingeniero, o al amigo, porque es mi amigo. Y Apocalipsis dice, hermano, dice el primero y nombra los cobardes, porque nos acobardamos, hermanos. Hay en los asilo militar, hay, hermano, al cobarde, ¿qué lo hace? No sé, el pastor dice, mátale, tírale bala, porque está traicionando a su padre. El evangelio, hermano, no es fácil. Dice que el evangelio se hace fuerte y los valientes le arrebatan. Amén. ¿Fuerte en qué? ¿Por qué el evangelio se hace fuerte, hermano? Porque tú es para orar. ¿Quién quiere ayudar 3 días acá sin comer? ¿Quién quiere, hermano, venir acá, Señor, 3 días sin comer? Por él dice el evangelio se hace duro. ¿Quién quiere amar, hermano, a su enemigo? ¿Quién quiere amar a su enemigo? La carne, hermanos, es malo. Por él dice que el sentir de la carne es muerte. ¿Quién quiere amar a su enemigo? Y el Señor dice, ama a tus enemigos. Por eso dice el evangelio se hace fuerte y los valientes le arrebatan. Los valientes agarran, hermano, esa salvación que Dios nos ofrece. Amén. Entonces, esta noche, hermano, les animo en el nombre del Señor a seguir adelante, hermanos. Entonces, hermanos, sé que este tema es muy largo, pero les voy a explicar así brevemente. El pueblo de Israel, hermanos, cayó en juicio de Dios. A los 33 años al Señor le crucifica en los vivos judíos. Y esa maldición que Cristo lanzó, hermanos, a la higuera, que se refería a los mismos israelitas, hermanos, en el año 70, viendo las legiones de Roma y destruyeron todo Jerusalén. Y el pueblo de Israel fue, hermano, cautivo a diferentes lugares en el año 70. Pero, hermanos, ¿qué pasó en 1948? Si usted sabe la historia, hermano, en 1948 a Israel, hermano, las Naciones Unidas le reconocen, hermano, como un Estado. En 1948.
¿Y qué dice la Biblia, hermano? Vamos a ver, hermanos, este versículo para que entiendan. Vamos, hermanos, a Mateo, capítulo 24, hermanos. Vamos para terminar, hermanos. Mateo, capítulo 24, versículo 32. Hasta el versículo 32, 34 del capítulo 24 de San Mateo. ¿Dónde, hermanos? Vamos a poner en pie. Mateo capítulo 24, versículo 32 hasta el 34. ¿Okay? Vamos a leer todos juntos, hermanos. Dice: de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca las puertas. De cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Han entendido ahí, hermano, la palabra de Dios que dice? Mire, hermano, de la higuera, estamos hablando al principio de la higuera, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Cuando, hermano, llegue este mes de noviembre, octubre, ya sabemos qué es lo que se acerca, hermanos. Primero viene primavera y de ahí viene, hermano, verano. Y el Señor le dice: de la higuera es un árbol, dice: de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. El Señor, hermano, le está advirtiendo al pueblo de Israel, le está advirtiendo a la iglesia. Dice: así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca la puerta. Dice: de cierto digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Qué pasa, hermano? Israel fue destruido en el año 70, pero en 1948 las Naciones Unidas le dan como Estado a Israel, volviendo a la higuera, volviendo a reverdecer a Israel. Y la iglesia, hermano, en ese tiempo estaba preocupada. Y en 1988 se cumple una generación, 40 años. En ese tiempo, hermano, ya el arrebatamiento de la iglesia, hermanos, ya viene a ver suceder. Pero no ha sucedido. Ahora, hermano, nosotros llegamos al 2000. 2000 dices, ¿qué dice la palabra de Dios? Un día para Dios es como 1000 años. Y 1000 años como un día. O sea, acá pasan 1000 años y para el cielo recién para Dios ha pasado un día. Entonces, hermano, ¿qué es lo que pasa? Que a los 2 días de Dios dice: su venida sería cierta como el alba. ¿Qué es el alba, hermano? Tú duermes y amaneció. Ese es el alba. Pero a los 2 días de Dios, Cristo no levantó a la iglesia. Y ya estamos en 2023. ¿Qué es lo que ha pasado, hermanos? Que Dios ha dado un tiempo a este mundo, a todos nosotros, para que buscamos a Dios, para poder ser levantados, hermanos, en lo que está por venir. Entonces, hermanos, les animo en el nombre del Señor a seguir adelante en los caminos del Señor, porque los días son malos, hermanos. Ahorita posiblemente ya estaba queriendo meterse en Irán contra Estados Unidos, hermanos, porque dicen que el hospital de los Hamas ha sido destruido. Hermanos, si tú estás viendo la noticia, están pasando cosas terribles. Ahora Israel es la niña de sus ojos de Dios. No van a poder destruir nunca a Israel. Si tú ves en el mapa, Israel es un terreno muy pequeño, pero que ese pueblo Dios le dio a Abraham. Cuando salieron el pueblo de Israel de la tierra de Egipto, le dijo: esta tierra son tuyos. Pero como Ismael, que son los árabes, es su hermano, los ismaelitas. Por eso hay pelea entre ellos, hermano. Entonces nosotros debemos buscar a Dios cada día, hermano, para que Él nos ayude, nos dé fuerza a seguir adelante, hermanos. A seguir adelante en este camino. Amén, hermanos. Vamos a poner el pie, hermano. Vamos.